1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Para la mayoría de las familias en México, eso pueden ser años de ahorro, años de sacrificio y un crédito para toda la vida y posiblemente el único crédito que puedan conseguir. Para que sea la inversión más grande que puedan realizar. Sin embargo, según datos actualizados de la Moody del 2026, en Guadalajara ya cuesta 24,937 pesos metro cuadrado de construcción. En Tlajomulco, que era la zona económica por excelencia en el área metropolitana, el metro cuadrado de construcción es de 5,295,000 pesos. Que en teoría 1,000,000 de pesos te podría alcanzar entre 39 y 42 metros cuadrados de construcción. Viene siendo como una recámara y media literalmente. Entonces, ¿existen o no existen las casas de 1,000,000 de pesos en Jalisco en 2026? Quédate en este video porque al final vas a entender algo. Poca gente lo tiene claro. Lo que está pasando en el mercado inmobiliario en estos momentos en Jalisco en este año. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bela Cambera, soy asesora inmobiliaria en Guadalajara y te juro que no hay más pregunta que me pueden hacer, que es la más constante, que es, oye, con 1,000,000 de pesos, ¿qué es lo que me puedo comprar? ¿Tienes casas de 1,000,000 de pesos? Mi presupuesto es de 1,000,000 de pesos. ¿Qué me ofreces? Pregunta realmente es buena. La respuesta es que no para el 2026 ya. Para serte honesta, ya es muy complicado encontrar una casa de 1,000,000 de pesos. Y te voy a decir exactamente por qué y las que hay, dónde se ubican y cómo son. Todos los números que voy a mencionar vienen ya de fuentes validadas como es la Moody, Inmuebles24 y Propiedades.com, que son los portales inmobiliarios de hoy en día para búsquedas de propiedades. Así que no son estimaciones mías, no son estimaciones de hace 3 o 5 años, son datos verificados que tú también los puedes consultar en las mismas páginas ya mencionadas. Y antes de arrancar este video, y si tú que lo estás viendo ya estás pensando en comprar tu primera casa, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido de nosotros. Vamos a ese 1,000,000 de pesos. Con estos datos duros, según la Moody, en abril de 2026, el promedio del metro cuadrado de una casa de Guadalajara es de 24,937 pesos. Y en Tlajomulco de Zúñiga, que históricamente ha sido con los precios más accesibles, el metro cuadrado llega hasta 25,295 pesos. En Tonalá, junto con El Salto, siguen siendo las zonas con mayor accesibilidad en la zona metropolitana. El metro cuadrado de casa está en 14,917 pesos hasta marzo del 2026. Tienes que hacer este ejercicio conmigo. Si tienes 1,000,000 de pesos, cuadrado en Guadalajara está casi 25,000 pesos, matemáticamente te alcanza 40 metros de construcción antes de pagar los gastos de cierre. Muy importante y es algo que se nos olvida. 40 metros cuadrados. Imagínate 40 metros cuadrados. ¿Tú crees que es suficiente para vivir? Pero espera, porque aquí viene algo muy importante. 1,000,000 de pesos no es el presupuesto para la propiedad. 1,000,000 tienen que salir los gastos de cierre. Y aquí en Jalisco, eso representa entre un 12 y un 18% del valor de la operación. Vas a tener que pagar el ISAI, que viene siendo un 2% del valor de la operación. Los honorarios notariales, que pueden ir entre el 0,8 al 1,5%, según el notario. El avalúo bancario, que puede costar entre 4,000 y 6,000 pesos. Y si tramitas el Infonavit o un crédito bancario, hay comisión de apertura adicional. Y en algunos casos, que la próxima vez que tú estés buscando una casa de 1,000,000 de pesos, recuerda que el presupuesto real que tienes para la propiedad es aproximadamente 840 a 860,000 pesos. Con este número en la cabeza, vamos a empezar a hacer la búsqueda de las opciones. Antes de ir de zona a zona, quiero darte un contexto de por qué explica por qué el mercado ha crecido de una manera impresionante. Hecho que nosotros ya no podamos comprar una casa de 1,000,000 de pesos como lo hacíamos hace 10 años. En proyecciones del sector inmobiliario para el 2026, los departamentos en Guadalajara van a subir entre el 10 y el 14% este año, todavía más. Y las casas en Zapopan entre el 7 y el 11%. Y el mercado no se está deteniendo, al contrario. Si tú tienes la opción de ya poderte comprar la casa o si viste la casa perfecta y te ajusta para comprarla, entonces hazlo, porque esa casa va a seguir subiendo. Serte muy honesta y muy directa. Con 840,000, 860,000 pesos, zonas del área metropolitana donde nunca vas a poder comprar. Hay zonas donde realmente hay más opciones reales. Empecemos por las zonas que vamos a tener que descartar con este presupuesto. Providencia, Chapalita, Arcos Vallarta. El cuadrado de casa en Guadalajara ya ronda de los 24,937 pesos, que sería el promedio. Pero en estas colonias
premium puede ir de 35 a 50,000 pesos por metro cuadrado. Una casa de 80 metros cuadrados mínima cuesta fácilmente entre 3 a 4 millones de pesos. Puerta de Hierro, Andares y Santa Anita Residencial. Estamos hablando de 5 a 15 millones para casa. O sea, ni con un crédito combinado llegas a este rango con 1 millón de pesos. Real, Ciudad Granja, Colinas de San Javier. Las casas parten desde 2.5 millones en la mayoría de los listados activos del 2026. Esto lo vamos a checar en un momento para ver si realmente son ciertos estos datos que nos están arrojando. Las que no entran en el presupuesto y realmente ni las vamos a tocar. Ahora las que sí pueden entrar en nuestro presupuesto. Tlajomulco de Zúñiga, la zona más interesante para analizar en este 2026, que es al mismo tiempo donde podemos encontrar la mayor oferta de casas nuevas en ese rango de precio. Es la que más se ha encarecido en estos últimos años. Según la Moody, en febrero del 2026, el metro cuadrado de casa en Tlajomulco es de 25,295 pesos, que es llamativamente más alto que el promedio de Guadalajara. Preguntarás, ¿cómo es posible que en Tlajomulco esté más caro el metro cuadrado que en Guadalajara? Por el tipo de producto que se está construyendo y que se sigue construyendo en Tlajomulco. Los desarrollos nuevos en Tlajomulco tienen casas desde 60 a 80 metros cuadrados de construcción con terrenos de 80 a 100 metros cuadrados. Están optimizadas al máximo para podértelas vender en este precio hasta 1.2 millones de pesos. El precio de metro cuadrado sube porque cada metro cuadrado está optimizado. Con un presupuesto que estábamos manejando de 840 a 860 mil pesos, Tlajomulco en 2026 podríamos encontrar estas casas de 55 a 70 metros cuadrados de construcción en fraccionamientos privados con caseta de vigilancia, áreas verdes con 2 recámaras y en los casos un baño y medio, una cocina integral y un cajón de estacionamiento. Las ventajas de Tlajomulco están activas. Las de Tlajomulco están activas y en tendencia en el portal de la Moody 2026. Conveniente para los compradores que quisieran aprovechar estas ofertas antes de que la tendencia acelere. Lo que sí tienes que considerar, y esto es clave, es la distancia. Que dependiendo del fraccionamiento en específico, es la distancia que tú vas a hacer del centro. Es la distancia que tú vas a hacer hacia el centro de Guadalajara. Podría llevarte entre 35, 45 hasta 1 hora y media para poder llegar al centro de Guadalajara y todo depende del transporte y las vías de acceso hacia donde vayas a llegar. Pero sobre todo, el horario y el tráfico que te podrías encontrar en esta zona. Alguien que trabaja en el sur es perfecto este tipo de desarrollos. Pero para alguien que trabaja en el norte o en el centro de Guadalajara, es un infierno el comprar una casa en Tlajomulco y tenerte que trasladar a estas zonas. La zona número 2 que vamos a analizar es Tonalá, que es una zona que la gente no está considerando, pero tiene demasiado potencial. Tonalá en el 2026 tiene unos precios muy accesibles. Hasta el marzo del 2026, el metro cuadrado en casa de Tonalá está entre 14,917 pesos, que es significativamente debajo de Guadalajara y Tlajomulco. Más revelador de propiedades.com en marzo del 2026, el precio de las casas en venta en Tonalá es de 934,551 pesos, que generalmente con alrededor de 100 metros cuadrados de construcción. Significa que en Tonalá puedes encontrar casas de 100 metros cuadrados por menos de lo que costaría 65 metros cuadrados en Tlajomulco. A diferencia de Tlajomulco, Tonalá ya es un municipio totalmente consolidado. Tiene transporte público funcional, tiene escuelas, sales, comercios, entidad artesanal única. Comprando como en varios fraccionamientos que yo he visto en Tlajomulco, en la periferia sin servicios. Estás comprando en un municipio maduro con precios muy accesibles. El detalle de estas casas es que ya tienen años de antigüedad entre 15 a 25 años. Y la mayoría de las casas, como en todo, va a requerir un gasto extra para el mantenimiento o para cambiar ciertas partes de la casa que ya puedan estar desgastadas. La plusvalía es real, con 80,000 a 120,000 pesos podría remodelar una casa de 934,000 pesos y esa misma casa podría aumentar su valor a 1,5 millones en 3 años. Zona 3 es El Salto y Juanacatlán, mercado de oportunidad, pero el corredor del Salto, Juanacatlán, la opción más baja, aunque no tenemos los datos exactos para el 2026 porque en los portales inmobiliarios no me estaba arrojando ese dato, pero los rangos de precio en listados se ubican entre 700,000 a 950,000 pesos para casas de 70 a 90 metros cuadrados de construcción, generalmente con terrenos un poco más amplios que en Tlajomulco. La industria cercana impulsa muchísimo el empleo local. Puede ser un factor que no nos funciona a todos los perfiles de compra. Si trabajas en esa zona industrial, puede ser la ubicación perfecta para ti. Si trabajas en la zona de Zapopan, los trayectos pueden ser eternos para ti. Es cuestión de considerarlo si realmente vale la pena
comprar en esta zona. Zona número 4. Colonias de reactivación urbana en Guadalajara. Tienen mayor potencial de plusvalía, pero hay colonias dentro del municipio de Guadalajara que te podrá llegar a 15 minutos del centro histórico, donde todavía puedes encontrar propiedades, pero aquí tendríamos que tener muchísimo cuidado para ver qué tipo de propiedades están a la venta, su estado. Son los famosos remates bancarios, que eso en otro video te lo voy a dejar, de qué son los remates bancarios y si realmente te conviene comprar un remate bancario, si va a ser una compra o si va a ser una inversión. Y podemos encontrar colonias como Analco, Mexicalcingo, Oblatos, Santa Cecilia, El Retiro y partes de Teclán que tienen casas de 70 a los 90 con estructura muy sólida, los terrenos de 100 a 200 metros cuadrados y una ubicación que en cualquier mercado maduro valdría el triple. El metro cuadrado por medio de Guadalajara ya van a casi 25,000 pesos, pero en estas colonias de reactivación puedes encontrar propiedades que están por debajo de ese promedio, precisamente porque requieren una actualización. La clave aquí es que varias de estas colonias están en proceso activo de reactivación urbana, la proximidad del tren ligero, las inversiones en infraestructura urbana y la llegada de población joven y profesional a estas zonas con factores que históricamente han impulsado la plusvalía en colonias similares de otras ciudades mexicanas. El que llega primero a una colonia en proceso de cambio compra barato y sale caro. Vamos a buscarlo en las propiedades. Voy a empezar con Tlajomulco, casas de 1,000,000 de pesos y cuántas casas nos podemos encontrar hasta ahora. En la Moody nos metemos y lo que vamos a hacer es poner el tipo de oferta que es en venta y la ubicación Tlajomulco, el precio 1,000,000 de pesos. Aquí lo que nos está saliendo es una casa en venta en Hacienda Santa Fe y son 950,000 pesos. Son 95 metros cuadrados, son 2 recámaras y un baño y 2 cajones de estacionamiento. Esta casa solamente tiene un solo piso. A lo que se ve, cocina, patio trasero, amenidades del fraccionamiento, áreas verdes, parques, juegos, entorno familiar, calles tranquilos, se aceptan créditos, que es lo más importante. Entonces es casa de un solo piso, pero en fraccionamiento. Valor de esta casa, 950,000 pesos. Otra opción que podríamos encontrar aquí en Tlajomulco sería en Real del Parque dentro de Coto. Son 60 metros cuadrados, superficie de terreno 59 metros cuadrados, 32 metros cuadrados de construcción. Está dentro del Real del Parque dentro de Coto. Tiene sala, comedor, cocineta, una recámara, baño completo, patio con lavadero y protecciones. Cuenta todos los servicios y el condominio cuenta con parque, canchas y áreas infantiles. ¿Cerca de dónde? De la Clínica 59 de IMSS, a solo 8 minutos del centro de Tlajomulco. Casas de 1,000,000 de pesos o están muy lejos de la zona o son de un solo piso, que ya tienen muchos años también de construcción. Hay una en Valle Dorado, en Tlajomulco, está en 881,500 pesos, recámaras, un baño, 50 metros cuadrados. También tenemos aquí esta es Valle Dorado, ubicas también es solamente un piso. Y también cuando vayas a buscar una propiedad, fíjate bien que no diga remate bancario, porque remate bancario no te van a aceptar créditos y no puedes ni siquiera ver la propiedad. Y es muy fácil detectar cuáles son los remates bancarios, porque ni siquiera va a haber fotos de dentro de la propiedad. También esta casa de una sola planta, 600,000 pesos, una recámara, un baño, 35 metros de superficie de construcción y 60 metros cuadrados de terreno. Esta es en Lomas del Mirador, se encuentra esta casita de 600,000 pesos. Está en Hacienda de los Eucaliptos, 970,000 pesos con 90 metros cuadrados de terreno. Vamos a Inmuebles 24, igual vamos a buscar en Tlajomulco de Zúñiga, vamos a poner máximo 1,000,000. Y aquí nos están dando otras opciones, por ejemplo, aquí en Tlajomulco de Zúñiga, en Villa Fontana, este va a ser un departamento. Está en 460,000 pesos. Y es un departamento, 53 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, un estacionamiento. 460,000 pesos. Villa Fontana Aqua. Pero aquí también están Villas de Hacienda, que están en Tlajomulco, en 869,000 pesos y es una casita de una planta. Ahora esta, en el Cerro Bahía Blanca, que sería en la Hacienda de Santa Fe, en 840,000 pesos. O sea, por las fotos realmente a esta casa sí le falta muchísimo. O sea, está habitable, pero sí le meterías buen dinero para remodelarla para que se vea linda. Está en Los Abedules, está en 930,000 pesos, son 86 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, un estacionamiento. Y estas te fijas bien los acabados de la casa. Bueno, esta va a ser una
Esta va a ser una casa dúplex. Es una casa dúplex. ¿Sí? Si te fijas bien, esta casa, a diferencia de la otra que acabamos de ver, que es esta, o sea, ves simplemente la diferencia en los materiales. Aquí es por eso que es muy importante que si analices qué es importante para ti. Por ejemplo, esta es una casa de 2 pisos. 2 pisos en la que no vas a tener un vecino abajo, nada más tus vecinos están a un lado, pero ve las fotos de la vivienda cómo se encuentra. O sea, esta casa sí le tendrás que meter inversión para modelarla, para que quede bonita, que quede más que habitable. Y esta son en Hacienda Santa Fe. Esta la encontrarías aquí en Hacienda Santa Fe, pero son 75 metros de terreno y 95 de construcción con 3 recámaras. A diferencia de esta otra, que es una dúplex, que vas a tener un vecino arriba, pero si te fijas bien, la casa está mejor cuidada, o sea, los acabados se ven mejor, o sea, está nada más para que llegues y te mudes, pero es la planta baja y nada más son 2 recámaras y un baño y es 86 metros de terreno y 50 de construcción. ¿Te fijas la gran diferencia que hay? ¿Por qué? Por la zona y porque también los acabados cuentan mucho. No es lo mismo la otra casa que vimos a esta casa. Se ve interesante esta casa, ¿eh? No tendrá piso cerámico, pero es cuestión de ponerlo si tú así lo quisieras. Y por solamente 850,000 pesos, pero es en la zona de Chula Vista, que viene siendo aquí, Hacienda Santa Fe, 750,000, 365 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. Esta de 1,000,000 en fraccionamiento Los Cántaros, esta es casa, y ve, 68 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, 1,000,000, fraccionamiento Los Cántaros. 980 en Lomas de San Agustín, es una sola planta, 77 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. Esta en Lomas de Tejada, 824,000, 50 metros cuadrados, 2 recámaras y un baño. Esta es una buena opción por el tren ligero de la estación 4, que esperemos que ya quede bien este tren, porque ha tenido muchos fallos y muchas quejas, porque realmente, bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero esto que esté cerca del tren ligero sí te puede facilitar mucho el transporte. Los tiempos de llegadas, estas son casas nuevas, son casas dúplex. Son 824, son 50 metros cuadrados, 2 recámaras. Esta en La Noria es una casa de 2 pisos en 890,000 pesos. 75 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. La pregunta es si hay casas de 1,000,000 de pesos, si hay casas, pero ya viste el tipo de casas que hay y sobre todo la distancia. Esta en Valle de los Encinos igual es una casa de 2 pisos, 64 metros cuadrados, te costaría 950,000 pesos. 2 recámaras, un baño. Tonalá. En Tonalá, ¿qué nos podemos encontrar? Por 1,000,000 de pesos. Casas que son nuevas. O sea, son totalmente nuevas. Casas de 2 pisos son 150 metros cuadrados, 3 recámaras, 2 estacionamientos. Solo que no viene el precio. Al rato les investigo ese precio. Sí. Al rato yo. Déjame en los comentarios para que no se me olvide de investigarte cuánto están esas casas que vamos a ver. En fraccionamiento, 940,000, 77 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. El Salto. Aquí encima Serena, El Salto, estas son igual casas duplex, 60 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. El Salto, 850,000, 61 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, 2 estacionamientos. Esta en El Salto, 800,000 pesos, 47 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño. Y también es casa duplex. Esta va a ser remate bancario. Cuando tú veas una propiedad que el precio es demasiado bueno para ser verdad, es que o es fraude o es un remate bancario. Y esta Bosques de la Victoria en Guadalajara, 650,000 pesos, es un remate bancario. Aquí está. Mirador Escondido, 980,000, 144 metros cuadrados, una recámara, un baño. Aquí Prados de Santa Lucía en Zapopan, 120 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, 940,000. Aunque no es remate, pero solamente el dueño quiere recursos propios, quiere pago de contado, no es remate. Y la casa es ejidal. Tenemos otra, en Ciudad del Sol, este pasa remate. Y 980,000, una casa en Prado Santa Lucía en Zapopan. No, esta casa es como es para que le metas mucha inversión. Ningún crédito te va a otorgar un préstamo por esa casa, o sea, no.
Los Molinos en Zapopan, son 50 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño y es una casa dúplex. Y así podríamos pasarnos horas buscando propiedades de 1 millón de pesos, pero aquí sí es muy importante saber buscarlas y en qué portales. Pero si te das una idea, o sea, ¿existen casas de 1 millón de pesos? Sí existen. Las condiciones en las que encuentras, vas a encontrar casas que están remodeladas, sí, y por eso es que van a ser, y esas casas remodeladas pueden costar un poquito más de las otras, porque ya les metieron una inversión para remodelarlas, para que realmente sean casas habitables. Conviene comprarte una casa de 1 millón de pesos en esa zona, siempre y cuando, sí, siempre y cuando miras tus tiempos, tus distancias y cuánto es lo que tú vas a hacer hacia el trayecto de tu casa, escuela o a donde tú tengas que salir de tu hogar. Sí, la parte que a mucha gente le da coraje, tristeza o ambas nos ha dado. Y es la comparativa. Vamos a ver qué se compraba con 1 millón de pesos en Jalisco en el 2016 y con qué te compras hoy en este 2026 con 1 millón de pesos. Y antes de pensar, quiero serte muy claro. No voy a utilizar esto ni me voy a poner catastrófica. Lo que voy a hacer es mostrarte números reales de acuerdo a los portales inmobiliarios, explicarte las cosas para que realmente puedas tomar una decisión inteligente al momento de hacer tu primera compra. 2016 contra el 2020. Vamos a ver. En Guadalajara, metro construido en Guadalajara en el 2020, en 2016 estaba estimado que eran 9,000 el metro cuadrado. 2026, datos reales. Ya vimos 24,937 metros cuadrados, que es en la Moody hasta abril de 2026. O sea, 177% de variación. El metro cuadrado de construcción en Tlajomulco en el 2016 estimado estaba en 5,500 el metro cuadrado. 2026, 25,295. O sea, 360% más. Metro cuadrado en construcción en Tonalá estaba en 4,000 y en 2026, 14,917. Precio medio de casa en Tonalá, 450,000 pesos. Y ahora, 934,551. Metros cuadrados que compras con 1 millón de pesos en Tlajomulco en 2016, 180 cuadrados. Datos real 2026 de 39 a 40 metros cuadrados. Metros cuadrados que compras con 1 millón de pesos en Tonalá, 250,000 metros cuadrados. A la fecha, 67,000 metros cuadrados. Recámaras típicas con ese presupuesto. En 2016 puedes encontrar entre 3 o 4 recámaras. Y hoy en día, 2 hasta 3 recámaras. Y vemos. O sea, sé que variación menos una recámara. Ubicación típica, Guadalajara, zona Guadalajara y Zapopan estaba consolidada y ahora Tlajomulco, Tonalá en la periferia. Y sigue. Y más alejado, o sea que más alejado. O sea, sé que por el mismo precio, pero más alejado. Y en proyectos al 2026, departamento de Guadalajara, en 2026, el dato más impactante de esta tabla, el metro cuadrado de construcción en Tlajomulco subió un 360% en 10 años. Más barato, donde realmente se construían casas a precios muy, muy, muy accesibles. Yo llegué a trabajar en una constructora en que las casas no tenían, hace 10 años las vendíamos en 300,000 pesos. Y te estoy hablando que también estaba el programa del subsidio en el que el gobierno les daba dinero, les daba una ayuda para que las personas compraran su casa. Entonces era su crédito Infonavit, más aparte el subsidio y se puedan comprar una casa. Estaban muy baratas, estaban demasiado baratas a comparación de las casas que vimos hace un momento. Te puedo decir que esas casas que vienen siendo Valle Tejeda, Valle de los Molinos, Encinos, esas casas a mí me tocó verlas venderse muy baratas. Y hoy en día ya triplicaron precio de venta de esas casas. El metro cuadrado es más caro que el promedio de Guadalajara. Exactamente porque el mercado cambió de fondo y no de forma. Y vamos a ver por qué. El factor número 1 por el cual han subido los precios en las casas de una manera impresionante es la inflación en materiales de construcción. Entre 2016 y 2026, la inflación acumulada en México ronda entre el 70 al 75%. Pero la inflación en materiales de construcción fue muy superior. El cemento, el acero, el cobre, la madera y los recubrimientos cerámicos tuvieron un aumento entre el 100 y el 150% entre este periodo. Construir exactamente la misma casa que se construía en el 2016 cuesta entre 2 y 2.5 veces más solo en materiales. El desarrollador que quiere vender una casa de 1 millón de pesos simplemente no puede construir la misma casa que construyó en el 2016. Así es como se reducen los metros, se optimizan los espacios, se simplifican los acabados. Factor número 2 es el costo de la tierra en Tlajomulco y la expansión urbana. En Tlajomulco, que hace 15 años que prácticamente era agrícola, era ranchería en expansión, el precio de metro cuadrado de tierra pasó de aproximadamente de 800 pesos en el 2010 a entre 2,500 a 5,000 pesos en zonas de fraccionamientos muy activos en este 2026. Es el incremento de entre el 212 y el 525% en 15 años, muy por encima de la inflación general, y ese costo de tierra se traslada directamente al precio final de la vivienda. Factor número 3 es la demanda estructural de vivienda en Jalisco. Jalisco es el segundo estado más poblado de México y uno de los mayores dinamismos económicos. La estimación del sector es que en el estado forma entre el 80 y 90,000 nuevos hogares por año. Pero la opción de vivienda formal no ha crecido con ritmo en varios años consecutivos. Cuando supera consistentemente la oferta, los precios suben.
temática básica de mercado. Número 4 es el nearshoring y la demanda de vivienda a nivel medio alto. Entre el 2022 y 2026, Guadalajara se consideró como el hub del nearshoring más importante del occidente de México. Empresas norteamericanas, asiáticas, que instalaron operaciones en la ciudad se trajeron consigo ejecutivos y trabajadores especializados, mandan viviendas de nivel medio alto. Eso jala los precios de los elementos premium hacia arriba, esto empuja hacia arriba también todo el escalón siguiente de la pirámide. La propiedad que antes era media alta pasa a ser media. Media pasa a ser accesible a precios que ya no son los de antes. Factor número 5, las tasas de interés y el costo de crédito. En 2016, la tasa de referencia de Banxico era aproximadamente 3.25%. Llegó a un pico del 11.25% en 2023 y para el 2026 ha bajado gradualmente, aunque sigue en niveles significativamente altos, más altos que hace 10 años. Primero, la mensualidad hipotecaria. Para el mismo monto de crédito es más cara hoy que en el 2016, que reduce el poder de compra real. Segundo, el desarrollador. Si hace su construcción con un crédito puente, un crédito bancario, tiene costos financieros más altos que traslada, y eso significa que tiene costos financieros más altos que lo traslada a la venta. Número 6, y obviamente lo que todos lo hemos vivido, es la pandemia y el cambio en las preferencias de vivienda. Después del 2020, el valor percibido del espacio en casa cambió. El home office aumentó, la demanda de propiedades más grandes con cuarto de trabajo, el tiempo amplió el radio de búsqueda. Porque si no tienes que ir al centro de Guadalajara o a tu trabajo todos los días, entonces ya puedes buscarte una casa más lejos. Es lo que disparó la demanda en Tlajomulco. Explica por qué en Tlajomulco cuesta más el metro cuadrado que en Guadalajara. Lo que explica en parte por qué el metro cuadrado de esa zona subió demasiado. La respuesta del millón para el millón. ¿Existen realmente casas de 1 millón de pesos en Jalisco en este 2026? Sí, sí existen. Ya las viste. Pero con datos de la Moody y propiedades de .com actualizados este año, el precio medio de las casas en Tonalá es de 934,000 pesos con 100 metros cuadrados de construcción. En Tlajomulco hay oferta activa de casas entre 950,000 y 1,200,000. Lo que cambió en 10 años no es que las casas de 1 millón desaparecieran. Es lo que obtienes con ese 1 millón de pesos. Aparte, 120 metros cuadrados de construcción en una colonia consolidada de Guadalajara. En 2026, con ese mismo 1 millón de pesos, cuando entre 55 y 100 metros cuadrados de construcción. En la zona y generalmente en la periferia. O en colonias que requieren actualización o que requieren que empiecen a construir servicios o más rutas o más transportes. Es la gran diferencia y es real y es lo que todo el mundo estamos viviendo en este 2026. Es verificable y tú mismo lo puedes ver en los portales inmobiliarios. Y estos 6 factores que te acabo de dar es lo que nos está acabando en la vivienda, que ya la vivienda ya no es accesible. Pero lo más importante que quiero que te lleves este video no es el coraje ni la tristeza, que créeme, yo lo siento todos los días por no poder conseguir las casas que mis clientes me solicitan. El mercado inmobiliario de Guadalajara sigue siendo uno de los más sólidos y dinámicos del país. Ellos suben porque hay demanda real. Esa misma dinámica que hizo subir los precios es la que protege el valor de tu inversión una vez que compras. Ponte a pensar eso. La casa que tú compres hoy de 1 millón de pesos, 1,3 millones, en 3 o 5 años va a valer más. Y si le haces una pequeña remodelación, le aumentas el valor todavía. Estamos hablando de resignarse y decir, ya no me puedo comprar una casa como mis papás lo compraron, porque no estamos viendo ni la misma situación, ni los mismos sueldos, ni la misma época. Estamos hablando de comprar inteligente con las expectativas bien calibradas. Yo les recomiendo si ustedes ya tienen 1 millón de pesos en su presupuesto y tienen una capacidad crediticia, esperar no es precisamente la decisión correcta. Porque, como ya lo vimos aquí, los datos de 2026 nos indican que los precios van a seguir subiendo. Apartamentos de Guadalajara entre el 10 y el 14% este año, casas en Zapopan entre el 7 y el 11%, y cada mes que esperan su poder de compra relativo baja. Y necesitas algún tipo de asesoramiento, o si necesitas tramitar tu crédito bancario o quieres saber cuánto es lo que te puede prestar el banco, déjame en los comentarios, porque tengo un simulador de banco que en menos de 5 minutos puedes saber exactamente cuánto te prestará el banco. Y aparte, tengo un broker de confianza sin ningún costo que te pueda asesoría para que tú ya empieces con esa meta de comprarte una casa y de apalancarte con un crédito hipotecario. Nuestros datos en la descripción de este video para que tengas una asesoría completamente gratuita. Si este video fue de ayuda para ti, no olvides dejarme un like o un comentario o compartir este video a alguien que esté pensando en mudarse en Guadalajara o que esté buscando comprarse su primera casa y que tenga ese presupuesto para que realmente se dé una idea de qué es lo que está pasando diario en este 2026 y qué es lo que nos espera todavía. Sobre todo es que estos videos que voy a estar haciendo contigo realmente sean contenido de valor para que tú puedas tomar la mejor decisión al momento de que tú ya empieces con la búsqueda de tu casa, con un crédito hipotecario, con la venta de tu casa o con lo que tenga que ver con este tema de los bienes raíces. Un comentario que me quieras dejar, bueno, malos, sugerencias, a mí me sirven muchísimo y sobre todo que al algoritmo le dices que este video fue de valor y pueda llegar a muchísimas más personas. A quien no haya tocado todavía, te interesaría que viéramos en nuestros siguientes videos. Mira, Camberos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.